to say clear, we support Ukraine. My people in Cuba send a message very clear for you. I will send the Muy buenas noches. Como les prometí, el tema que vamos a tratar hoy es un lamentable tema que no quisiera como cooperante y periodista muchas veces tener que tratar. El pasado 9 de septiembre, la cooperante de la ONG World Relief, Emma Igual, falleció cumpliendo con su trabajo junto con los 3 cooperantes también, Rubén Marwick de Alemania, Matías Tir de Suecia y Anthony Tonko Inat de Canadá. Estos cooperantes, Emma fundó su propia organización y su misión era aliviar en lo posible en las zonas devastadas de la guerra a través de las ayudas que ella pudiera obtener por sus medios y otros. Voy a pasar primero a las declaraciones que ha hecho primero el ministro de Relaciones Exteriores de España, ministro de la Presidencia, luego lo que también comentó el presidente Zelensky y por supuesto estaremos conversando en unos minutos con la última persona testigo en vida todavía de la cooperante Emma, el politólogo, fixer, traductor Oleksiy Otkivach. Así que en unos momentos vamos a ver lo que decía ayer el ministro de Relaciones Exteriores en España. Hemos conocido también el fallecimiento, también el fallecimiento de una cooperante española en Ucrania, que ha fallecido con un ataque brutal ruso. Nunca le perdonaremos a Putin el dolor que está causando, que ahora se demuestra con la muerte de esta cooperante española, pero con las miles de víctimas inocentes que ha provocado Putin con esa guerra injusta e inexplicable que ha provocado en Ucrania. También con la familia de nuestra cooperante, todo nuestro cariño y todo nuestro pésame desde el Gobierno de España. Para ella, para sus amigos y para su familia. Emma Igual. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó este domingo a la cooperante española Emma Igual, fallecida este fin de semana en Ucrania, junto con el canadiense Anthony Inat, en un ataque ruso. Zelensky dijo en su discurso diario a la nación que fue un misil antitanque lo que alcanzó el vehículo de estos trabajadores humanitarios. Las autoridades españolas han confirmado la muerte de una cooperante española en Ucrania, aunque no han dado detalles de su identidad. En el vehículo atacado también viajaban otros 2 voluntarios de nacionalidad alemana y sueca que resultaron heridos. Emma Igual tenía 32 años y dirigía la ONG Road to Relief, con la que evacuaba civiles del frente y ofrecía ayuda a personas vulnerables en zonas de combate. Bienvenido, Oleksiy. Muchas gracias. Estás hablando para toda Miami, Florida y la República de Cuba. Aún con la dictadura comunista intentamos romperla con los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Y mi primera pregunta, cuéntanos cuál es tu papel, cuál es tu relación con Emma Igual
y lo que sabes acerca del caso, por favor. Hola, buenas noches a todos y a todas. Sí, yo creo que es una razón bastante triste para hablar, pero bueno, hablaremos hoy sobre este caso porque es un caso bastante llamativo. Básicamente yo trabajé con Emma en una ocasión porque trabajo como fixer. Fixer es una persona que va con periodistas a las zonas del combate, encuentra contactos, encuentra acceso y facilita todo el trabajo de un equipo de medio. Y lo que hicimos es grabamos el trabajo que hacía Emma y su equipo. En aquel entonces fue una evacuación de los civiles, querían evacuar a unos civiles, pero finalizamos con la misión cuando ellos simplemente llenaron una camioneta con diferentes cosas, ropa, comida, medicamentos, y fueron a un pueblo que estaba en la zona gris, y siempre es un problema para los voluntarios que trabajan y siempre es un riesgo para los voluntarios que van a la zona del frente porque existe la zona, digamos, verde, donde cada uno puede llegar con su coche sin ningún problema, sin ninguna aprobaciones, y a donde sí llegan los médicos, sí llega la policía, sí llegan diferentes servicios. Pero luego va la zona gris, que está entre la zona verde, segura, y la zona roja del combate, donde ya hay solamente militares. Y en esa zona gris, en esa franja gris, que normalmente tiene como hasta 5 o 7 kilómetros entre la línea del frente y la zona verde, viven a veces miles de personas. Son pueblos dañados, a veces sin electricidad, sin gas, sin agua y sin servicios básicos, a veces sin ninguna tienda, sin ninguna posibilidad para comprar, encontrar comida. Y es aquí donde tienen que llegar los voluntarios. Los voluntarios tienen que llevar a esta gente todo lo que necesita esta gente, porque muy a menudo esta gente no puede salir porque no tiene transporte, porque no tiene dinero, porque no tiene a dónde salir, porque no tiene con quién salir, porque a muchas ocasiones es la gente mayor que tiene 70, 80 años, que apenas camina, y por eso aparecen los voluntarios que van y que ayudan a esta gente. Y trabajamos con Emma igual y con esa organización Road to Relief en una ocasión cuando ellos básicamente hicieron una misión y en aquella ocasión también querían, digamos, lanzar un proyecto de un hospital móvil, organizar, armar una camioneta con todo el equipamiento necesario para médicos, traer médicos voluntarios que viajarían a estos pueblos y que tratarían a las personas que necesitan algo en esa zona gris. Pero Lesky, tú y yo sabemos, en primer lugar, yo soy corresponsal de guerra aquí, pero también yo soy paramédico y tú sabes perfectamente cómo son los entrenamientos, que a veces son de 5 días, donde personas que son campesinas se les entrena en armas, pero obviamente 5 días no es suficiente y tú sabes perfectamente lo que ocurre. También ha ocurrido, y es una de mis preguntas, tú eres fixer. Tú tienes que lidiar, para la población cubana, un fixer es como un resolvedor. Él lo ha dicho como de manera más, porque él es un profesional mucho más calificado. Eres políglota, pero un fixer básicamente es la persona que pone su vida en riesgo para salvar a los periodistas. Si un militar en un punto de control no entiende a un periodista, Oleksiy se encarga de hacerle ver a esa persona que no son enemigos, que no son espías rusos. En un estado de guerra, tener un fixer es importante. Pero yo también, te lo puedo comentar, Oleksiy, he tenido muy malas experiencias con los fixers. Hay que también saber elegir qué fixer, obviamente, hay un background. Oleksiy trabaja con cadenas de televisión de las más importantes y obviamente es una persona que tiene ya sus contactos, que sabe hablar con los militares. Pero Oleksiy, yo te quiero hacer esta pregunta. Tú que conociste a Emma, ¿te parecía que era una cooperante que ayudaba y asumía más riesgos de los que debía? Porque yo tengo entendido que ella en muchas ocasiones fue requerida porque hacía cosas que militarmente no estaban permitidas. Entonces no sé si tiene algo que ver con eso. Ya está muerta, obviamente está muerta y no puede defenderse. Pero en tu opinión personal, conociendo muchos cooperantes, sabiendo muy bien la situación que hay con los cooperantes, ¿tú qué opinión personal tienes de ella? Yo diría que, bueno, el riesgo en las zonas del combate siempre existe. Por ejemplo, un caso que está muy cerca para la gente latinoamericana,
cuando en Kramatorsk, en una pizzería, los rusos golpearon con un misil y ahí estaban 3 colombianos, es un caso muy famoso, donde falleció una periodista ucraniana, pero normalmente Kramatorsk es una ciudad casi tranquila y pacífica, ¿sí? Ahí no hay tantos bombardeos, ahí no hay tantas explosiones, no se consideran la zona gris ni nada, pero allí ocurrió ese golpe y entonces falleció una persona y fue muy probable que fallecieran 3 colombianos. Si hablamos concretamente de este caso de la organización de Emma y de su caso personal, bueno, siempre es una cuestión de cada situación particular. A veces hay pueblos que están muy cerca de la línea del frente, pero es un día tranquilo porque está nublado, porque los drones no pueden volar y por eso la artillería, como no hay drones, no puede golpear y por eso sí es posible ir a aquel punto y traer esa ayuda que quieren traer. En este caso, cuando lamentablemente fueron atacados y fallecieron, primero, en cuanto sepamos, fue un misil antitanques que golpeó su camioneta y es un arma que no deja ninguna chance para sobrevivir a la gente que está, digamos, en la parte que fue golpeada y lamentablemente golpeó ese misil. Justamente acabas de decir algo que nos interesa muchísimo. En este momento nosotros sabemos que tanto Rubén como Matías como Anthony, sus cadáveres han sido recuperados o parte de ellos, pero en el caso de Gemma no se ha encontrado nada absolutamente. Si los familiares de Emma no van a tener, a lo que sabemos en este momento, yo me he contactado con autoridades civiles, no apareció ningún rastro. Tú que tienes experiencia en el frente, ¿tú qué crees que a qué se debe que de ella, precisamente de la única mujer que iba en el convoy? Bueno, había una periodista española, por lo que tengo entendido, pero esa salió más ilesa. ¿Por qué no aparece nada de Emma? Bueno, en cuanto sepas de 4 personas que estaban dentro de esa camioneta, 2 sobrevivieron. No recuerdo los países de donde pero 2 sobrevivieron, fueron heridos, pero llegaron al hospital, recibieron el tratamiento, entonces están bien. Hombre, yo tengo entendido que Matías, el canadiense, el Anthony Tonko de Canadá falleció. Sí, en pero este momento. El canadiense... Pero bueno, los otros 2, obviamente, bueno, me quedo con lo que tú dices, claro está. Con mucha probabilidad el misil golpeó justo en el lugar donde Emma estaba en el coche y por eso no pudieron encontrar ningún rastro de su cuerpo y también tenemos la información que fue un incendio, que el coche dio una vuelta y empezó el incendio y por eso es muy difícil encontrar algunas huellas del cuerpo. Y otra cosa es que es la zona de riesgo, es la zona de bombardeos. No se puede llegar con 3 coches de policía, con linternas, buscar algo, por ejemplo, traer un laboratorio de ADN, tomar las pruebas de todo esto. Es imposible. Y por eso, por la complejidad de la búsqueda, también es otra cosa. Posiblemente que hay algunos restos que se podría trasladar a España y tener como en su familia, pero por el lugar donde está el coche, por el lugar donde tuvo lugar ese accidente, es imposible. Una pregunta que te hago. Según yo tengo entendido, esta muchacha que tenía apenas 32 años creó su ONG. Me hago la pregunta, ¿a ti ellos te contrataron como fixer o tú fuiste allí de manera humanitaria? ¿Cuál era tu relación con Road Relief? No me ha quedado lo suficientemente claro de cuál fue, en este caso, por qué te mencionan a ti. ¿Por qué eras fixer de ellos? ¿Porque trabajabas habitualmente con ellos? No, yo creo que me mencionan a mí porque yo fui una de las personas que trabajó con ellos en algún momento y que pudo comentarlo en español, nada más. Yo colaboraba con unos periodistas españoles que hacían su trabajo, yo trabajaba con ellos y en algún momento encontramos a esa organización, encontramos a Edna, nos pusimos en contacto y trabajamos durante un día juntos, nada más. Ellos, Emma y los voluntarios hacían su trabajo y yo con periodistas hacíamos nuestro trabajo. Y todo muy simple. Claro. Que era traducirles, a ti te contratan
porque aparte de que eres un profesional que habla varios idiomas, ya eres el enlace que es obligatorio. Creo que nuestros televidentes no lo saben, pero aquí los periodistas, los corresponsales de guerra, en dependencia de qué zona, como tú acabas de decir, que es una zona de guerra como Kherson, yo necesito tener una persona que sí sea el enlace para evitar malos entendidos entre los ucranianos y yo como periodista, y eso viene siendo un fixer, que muchas veces conduce, muchas veces te lleva a los restaurantes, muchas veces es el enlace. Tienen una gran importancia en cualquier conflicto. Entonces, queríamos dejarlo claro. Como veo que tú además hablas perfectamente y estás actualizado de todo lo que pasa en nuestro entorno, yo te quería preguntar si tú eres consciente de que recientemente el gobierno de la República de Cuba, la dictadura cubana, ha hecho oficial de que, según ellos, existen mafias que reclutan desde Cuba a jóvenes, muy jóvenes, para venir a Rusia a pelear en contra de los ucranianos. Por tu experiencia y aprovechándote en estos minutos que nos quedan, me gustaría primero preguntarte, ¿qué sabes de esto? ¿Qué posición tú crees que tienen los ucranianos al saber que hay mercenarios cubanos que vienen aquí y qué consejos le darías a esos niños estúpidos que tratando de escapar de una dictadura porque no tienen dinero, porque no tienen posibilidades, pretenden enrolarse en una guerra, lo que se van a encontrar aquí realmente? Entonces, pues, muchísimas gracias en ese sentido. Espero lo que tú nos puedas comentar al respecto. A mí me parece un asunto muy interesante porque todo empezó con una publicación. Un grupo de los hackers ucranianos hackeó una cuenta de un militar ruso que estaba reclutando incluso a la gente desde Cuba. Él reclutaba mucha gente de muchos países, pero incluso reclutaba a la gente de Cuba. Y cuando hackearon su cuenta, su correo electrónico, encontraron las cartas, encontraron los pasaportes, encontraron toda la documentación que firmaba esa gente, incluso de Cuba, con el ejército ruso y todos esos documentos. Y después de que publicaron estos documentos los hackers ucranianos, tuvimos la reacción en cadena que llevó al resultado de que el gobierno de Cuba tuvo que anunciar públicamente que sí tuvimos este problema, que vamos a detener a las personas que están organizando estos grupos de muchachos que van a Rusia. Y por eso yo creo que el logro fue de los hackers ucranianos para mostrar esta situación, mostrar con los documentos, no con, digamos, una declaración estilo, no sé, CNN, que según las fuentes tenemos la información. No, publicaron los documentos, todo abierto, todo muy claro, y luego el gobierno de Cuba tuvo que reaccionar. Entendemos que... Sí, pero en ese sentido, Lexi, perdona que te corte aquí porque esto es muy importante, tú acabas de dar. El gobierno ucraniano a día de hoy todavía no se ha pronunciado. Mañana yo voy a poder dar una declaración oficial en el centro de Odessa porque la he forzado pidiéndole ayuda a las Naciones Unidas para dar la postura de la población cubana que no está a favor de esto. Entonces, aquí me viene la pregunta, ¿por qué el gobierno ucraniano, sabiendo que nada en Cuba ocurre sin que el gobierno cubano lo sepa, no se van a montar 200 muchachos en un avión si el gobierno cubano no lo sabe? Porque todo el mundo sabe, tú lo sabes, Ucrania lo sabe, nada pasa sin el control de una dictadura como la cubana. ¿Por qué tu gobierno no se ha pronunciado y qué tú le recomendarías a todos esos jóvenes que están en Rusia preparándose para venir aquí, lo que se van a encontrar? Háblales a ellos. Bueno, primero hablando de los muchachos de jóvenes cubanos que llegaron a Rusia y que quieren pelear en Ucrania, este dinero que les prometieron no vale más que su vida. Aquí en Ucrania van a encontrar las condiciones súper duras y en el combate no habrá ninguna suerte. Con mucha probabilidad van a fallecer o van a recibir las heridas muy graves, van a ver las condiciones durísimas. Y yo creo que es una elección no tan sabia porque están jóvenes y tienen el futuro brillante
y perder su futuro, perder su vida, perder sus años de felicidad en la guerra que es absolutamente ajena para ustedes, es algo que yo no creo que está bien. Y además, el bando que eligieron, porque es la guerra muy clara y muy simple. Hay lo malo y lo bueno. Y los que están con Rusia están en el lado malo. Los que están con el lado ucraniano están en el lado bueno. Todo es simple. Agresor y una víctima. Y por eso, si van al ejército ruso, apoyan al agresor y no a la víctima. Todo súper claro. Sobre las declaraciones y pronunciaciones del gobierno, yo creo que tal vez es un proceso político muy complicado porque vimos la reacción abierta del gobierno de Cuba que dijo que no, cedemos con esto y vamos a condenar a las personas que lo organizaban. Y tal vez por esto Ucrania no tuvo ninguna postura mucho más dura de la que podría tener lugar. Al mismo tiempo, entendemos bastante bien qué postura tiene Cuba hacia Ucrania y hacia todo el conflicto que tenemos con Rusia y toda la guerra. En 2014, Cuba reconoció la ocupación de Crimea en la ONU, votó contra Ucrania, y durante todos estos años en la ONU apoyaba a Rusia, incluso cuando Rusia invadió Ucrania a gran escala. Por tanto, yo creo que el gobierno ucraniano no tiene mucha ilusión y no tiene mucha esperanza hacia el régimen que existe en Cuba ahora. Pero posiblemente que el régimen cubano tuvo contacto con la embajada de Ucrania en Cuba y les dijo que, bueno, este incidente no queremos, digamos, de forma tan abierta, hacemos una declaración, lo condenamos, ponemos a la cárcel los culpables y ya. Es una materia muy complicada de punto de vista político y por eso no estoy seguro cómo evaluarlo. Bueno, yo te puedo decir en nombre de la oposición, yo soy la única periodista cubana acreditada en contra del bloqueo que hace la dictadura cubana en Ucrania. No sé si tú sabes, pero toda la información de Ucrania, Ukrinform y otras plataformas, el gobierno de Cuba las tiene bloqueadas. Y gracias a StreamYard y a otras muchas rompemos fronteras. Yo te quiero agradecer profundamente tus palabras y quiero además contar contigo para otros programas, no solamente en representación de lo que te ha tocado vivir, ¿no? Sino también acerca de tu posición con Cuba. Me ha parecido muy interesante que un politólogo, una persona que conoce bien la realidad. Yo te voy a dar mi punto de vista. Creo que el gobierno ucraniano está actuando con demasiada prudencia. Mañana me han accedido a hacer una declaración conjunta con una congresista de los Estados Unidos y de alguna manera quizás de esa manera saquemos un poquito al cangrejo que está metido dentro de la Duma ucraniana y se pronuncie. Yo sí quiero dejar bien claro tanto a los ucranianos como a ti que nada de lo que ocurre en Cuba es algo que se dice sin que el gobierno lo sepa. El gobierno sabe de este tráfico. Este gobierno trafica con médicos, este gobierno trafica con todo y por supuesto seguro que está sacando una tajada. No olvidemos nunca que además de todo, este gobierno en conjunto con Rusia mandó jóvenes a morir en Angola. Ahora está mandando a estúpidos jóvenes de Cuba que no tienen esperanza por la situación económica que tienen a morir allí. Lo que ellos no saben es que cuando lleguen aquí, lo que se van a encontrar es un infierno, porque si de algo yo me he garantizado es que en la parte paramédica enseñarle a vuestros soldados a curarse sus heridas lo mejor posible para sobrevivir y combatir al día siguiente. Oleksiy, una última cosa que me gustaría decir. Muchos medios internacionales en Estados Unidos comentan que las ayudas que da, los paquetes de ayuda que da el gobierno norteamericano sirven solamente para la corrupción en Ucrania. Por favor, si tienes en este momento la oportunidad a través de mí de hablarle al pueblo de Cuba que está en Miami, que también son contribuyentes norteamericanos, que tú les expliques realmente en qué se utilizan realmente esos fondos, esos paquetes famosos que manda el gobierno norteamericano y que según ellos son inútiles debido a la corrupción que hay en Ucrania. Sería lo último. Muchas gracias. Es una cosa bastante chistosa y bastante fácil. Es suficiente llegar a cualquier posición, cualquier unidad de las tropas ucranianas
en cualquier región, o sea, en el norte o sea, en el sur. Y ustedes, en definitiva, van a encontrar algún equipamiento o algún armamento de la procedencia occidental. En muchas ocasiones son los Estados Unidos que compran este equipamiento y lo entregan a Ucrania, o lo fabrican los Estados Unidos y lo entregan a Ucrania. Serán granadas, serán rifles de asalto, serán chalecos antibalas, serán botiquines, serán cascos, serán radios, serán drones, serán cualquier cosa. Y si esta ayuda y estos paquetes llegan a nivel mínimo de unos pelotones de 10 personas o no sé, unos escuadrones de 30 personas o unas compañías de 100 personas, a nivel de campo, nivel del combate cara a cara, nivel de trinchera, es obvio que no existe esa corrupción de lo que se dice. Porque si robáramos toda esta ayuda, dejaríamos de existir como un país. ¿Y cómo combatimos a Rusia ya durante 1 año y medio? ¿Y cómo derrotamos a Rusia cerca de Kiev, cerca de Chernihiv, cerca de Kharkiv, cerca de Gerson? Vemos que esta ayuda va directamente a su propósito: echar los rusos de Ucrania y acabar con la guerra. Todo muy simple. No me queda más que decirte que agradezco profundamente tu tiempo. Sé que eres el hombre del momento. Oye, por cierto, muy, muy sexy. Vas a tener muchas admiradoras norteamericanas y cubanas en la Florida. Agradecerte tu tiempo, agradecerte tus palabras. Estaremos en contacto y, por supuesto, puedes contar conmigo. Yo estoy en Odessa. Ya sabes que si vienes por aquí, tenemos que tomar un café en una de las playas que son maravillosas y que la vida continúa a pesar de los misiles. Muchas gracias, Oleksiy, por tus declaraciones. Un placer haber conversado contigo y ha sido, sin duda alguna, una grata conversación y nos has dado unos puntos en común muy importantes. Quién sabe si muy pronto nos vemos en persona. Un saludo, cuídate mucho. Yo siempre vamos a terminar la frase que es muy conocida aquí. Yo voy a decir la primera parte y tú terminas. Slava Ucraina. Heroям Slava. Heroям Slava. Muchas gracias. Y a todas que han estado este día, este momento con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros televidentes y a ti por acceder a esta entrevista. Un placer.